Hasta hace un par de horas yo solamente conocía a Martín por sus publicaciones y no lo conocía por otros aspectos de su vida académica o aspectos más personales, porque con Martín no compartimos el mismo tiempo geológico, entonces no tenemos muchas posibilidades de interactuar. Martín es mucho más viejo que yo, trabaja en el Triásico y yo en el Eoceno. Martín es investigador independiente del CONICET, es curador de la colección de paleovertebrados del Museo Bernardino de Rivadavia y también es investigador asociado de la Escuela de Geografía y Ciencias de la Tierra y Ambientales de la Universidad de Birmingham en Inglaterra. Además, es editor en jefe de nuestra revista de paleontología, que es Ameguiniana, revista argentina de paleontología. Sus temas de estudio, su interés está en el origen y la evolución de arcosauromorfos, en ecosistemas terrestres mesozoicos, bifilogenia de diápsidos y también muchos aspectos teóricos de la biogeografía, macroevolución y filogenia también. Martín tuvo interés por la paleontología desde niño. Me contaron que a los 8 años comenzó a escribir un libro que terminó algunos años después, que se llama La vida antes de los dinosaurios, y en su adolescencia, con 15 años, ya empezó a asistir al Museo de Ciencias Naturales como colaborador en colecciones o en bases de datos. Su carrera universitaria la hizo en la UBA y el doctorado en Inglaterra. A pesar de que Martín es muy joven, su trabajo científico es muy prolífico, tiene más de 160 trabajos, como ya he dicho, tanto empíricos como teóricos en el campo de la paleontología y la filogenia. Como no lo conozco demasiado, por esta cuestión del tiempo geológico, le he contactado a Julia de Sojo para preguntarle algunos aspectos de Martín, que es la líder del equipo del que forma parte. Y Julia me ha dicho, es un paleontólogo excepcional, es muy buen buscador de fósiles, un excelente preparador, excelente anatomista, un gran pensador teórico y una persona muy generosa con el conocimiento que ha adquirido. Tenerlo a Martín en el equipo es como tenerlo a Maradona. Eso dijo Julia. No sé por qué no ha dicho Messi, después le preguntas. No sé. Creo que yo me quedo. No, creo que con esto. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, ahora espero estar a la altura. Bueno, cuando empecé a preparar esta charla, me puse a pensar y dije, bueno, voy a hablar de lo que estuve trabajando en los últimos años. Tuve la fortuna de trabajar con animales realmente espectaculares, como por ejemplo este de acá de la India. Es uno de los pocos diápsidos que tiene cuernos y a su vez también es el único reptil que presenta un dimorfismo absoluto en la presencia y ausencia de cuernos. Pero como el conocimiento de los arcosauromorfos avanzó muchísimo en los últimos años, dije, bueno, es momento de hacer algunos análisis macroevolutivos un poquito más en detalle y bueno, lo que voy a presentar acá, en la primera parte de la charla, son los primeros resultados de estos análisis. Y en la segunda parte voy a hablar sobre avances recientes y que estamos haciendo en el estudio evolutivo del origen, de tanto dinosaurios como de pterosaurios. Bueno, en historia de la vida tenemos un registro muy amplio de radiaciones evolutivas. Por citar solamente algunos ejemplos muy puntuales, tenemos, por ejemplo, la radiación evolutiva de los mamíferos placentarios en el Cenozoico. Tenemos radiaciones más recientes, como por ejemplo el de estas aves bangas en Madagascar, el de estos escarabajos que viven en hormigueros, también en Madagascar, o también, por ejemplo, de plantas como este género, que son diversificaciones realmente muy exitosas. Y en el registro fósil, una de las diversificaciones, una de las radiaciones evolutivas más importantes que tenemos documentada y tal vez la más conocida por el público en general es la de los dinosaurios. Durante la era mesozoica, los dinosaurios se diversificaron en forma espectacular, tanto en cantidad de especies como en morfología.
Y ha habido una gran cantidad de estudios enfocados en esta parte del árbol de la vida. No obstante, no ha habido tantos estudios enfocados en los arcosauromorfos no dinosaurianos, que es donde se originan todos estos grupos de reptiles del Mesozoico, entre los cuales se encuentran los dinosaurios. Ahora bien, ¿qué es un arcosauromorfo? Bueno, dentro de los diápsidos tenemos un gran clado, que son los sauria, el cual incluye a los lepidosauromorfos por un lado, un grupo que hoy en día incluye a las tátuaras, a las serpientes, a los gecos, lagartos, etc. Y por otro lado tenemos a los arcosauromorfos, que hoy en día se encuentran representados por los cocodrilos y por las aves. El grupo corona, compuesto por cocodrilos y por aves, se llama Arcosauria. En el periodo Triásico tuvimos una gran diversidad de arcosauromorfos, representado acá por esta serie pectinada de linajes, que aparece en el Triásico, o poquito antes del Triásico, y se extingue antes del límite Triásico-Jurásico. Y después, bueno, tenemos también una gran diversidad de formas en los linajes que conducen a los cocodrilos y a las aves. Hoy en día, este grupo, los Arcosauria, es extremadamente diverso. Se encuentra compuesto por aproximadamente 10.000 especies de aves, viviendo en todos los continentes y una gran diversidad de ecosistemas. En cambio, el otro grupo, el de los cocodrilos, se encuentra compuesto hoy en día solamente por 23 especies y muestra una diversidad tanto taxonómica como morfológica relictual en comparación a la que tuvimos en la era mesozoica. Ahora, yendo para atrás en el tiempo, al origen de los arcosauromorfos, nos remontamos al periodo pérmico, el último de la era paleozoica, y a principios de este periodo teníamos los ecosistemas continentales, en lo que respecta al menos a tetrápodos, dominados por sinápsidos, algunas formas de gran tamaño y predadoras, también algunos reptiles que no se encuentran dentro del grupo corona, como por ejemplo los pareidosaurios. Y hacia fines del periodo pérmico empiezan a aparecer algunas formas muy escasas, de pequeño tamaño, que son los arcosauromorfos, que todavía vivían bajo la sombra de los sinápsidos. Hace 252 millones de años ocurre un evento que cambió la historia en nuestro planeta, que fue la extinción de fines del Pérmico. Este fue el evento de pérdida de biodiversidad más importante que tuvimos y que tenemos documentado en el registro fósil. Estiman que aproximadamente el 90% de los géneros en los mares desapareció y posiblemente entre un 75 y 90% en la Tierra. Posiblemente esta extinción se debió a una gran actividad volcánica a nivel mundial que produjo efectos de gases invernadero, acidificación de los océanos, falta de oxígeno y a su vez una serie de perturbaciones climáticas a nivel global que llevaron a la destrucción de la mayoría de los ecosistemas. En este contexto de recuperación después de la extinción masiva tenemos la gran diversificación de los arcosauromorfos. Acá tenemos una filogenia de los arcosauromorfos calibrada temporalmente, en donde vemos que la gran mayoría de las especies documentadas hasta el momento aparece a partir del periodo Triásico, con una gran diversificación ya en el Triásico temprano tardío y Triásico medio. Acá tenemos algunas de las formas que fueron apareciendo de arcosauromorfos en el periodo Triásico. Como ven, fueron extremadamente diversos, tanto desde un punto de vista de riqueza taxonómica como también de diversidad ecomorfológica. Algunas especies bien podrían haber salido del evento de actores que tuvimos en el Ágape el día martes. Fíjense, algunas formas muy extrañas con cuernos, como este Syringasaurus que les contaba hace un ratito, que estudiamos hace algunos años. Otras formas con baterías dentales únicas, que no se repitieron en la historia de la vida. Formas planeadoras, formas acuáticas, formas voladoras, formas totalmente marinas. En fin, una gran diversidad, todo ocurrido en el periodo Triásico.
Y a su vez, en los últimos años, nuestro conocimiento de esta diversidad se ha visto incrementado en forma exponencial. Acá tenemos en este gráfico, muestra la cantidad de especies descriptas de arcosauromorfos entre el Pérmico y el Jurásico temprano por año, y vemos que una gran cantidad ha sido descripta en los últimos años. De hecho, si lo graficamos por década, vemos este patrón todavía más claro, y en los últimos 20 años se describió el 42,3% de todas las especies que conocemos de este grupo para esta franja temporal. Entonces, en los últimos años realmente venimos teniendo una revolución del conocimiento de este grupo de reptiles. En este contexto, ya hace 10 años, generamos un proyecto de investigación, el cual tiene el nombre de Complete Archosauromorph Tree Project, cuyo objetivo final es contar con una filogenia que incluya todas las especies válidas de arcosauromorfos entre el Pérmico y el Jurásico temprano. Pero esta filogenia en realidad sería la base para realizar estudios macroevolutivos, biogeográficos, etc. Este es el flujo de trabajo pensado para el proyecto. Y como ven, tenemos un gran cuello de botella, que son los árboles filogenéticos. Los árboles filogenéticos son claves para poder realizar análisis macroevolutivos cuantitativos, ya sea, por ejemplo, para hacer análisis de contrastes filogenéticos, PGLS, análisis biogeográficos, análisis de tasas evolutivas, etc. Y acá nos encontrábamos con un problema muy importante, porque, por ejemplo, en 2013 publicamos una revisión del estado actual de conocimiento de los arcosauriformes tempranos, y estas eran las filogenias con las cuales contábamos en ese momento. Filogenias con muy pocas especies, cuando la diversidad que tenemos de arcosauromorfos para el periodo Triásico rondan aproximadamente las 300 especies. Entonces, realmente estábamos careciendo de una herramienta fundamental para poder realizar análisis cuantitativos. Entonces, bueno, en el contexto del proyecto y usando como base mi tesis doctoral, empezamos a armar una matriz filogenética de gran tamaño. Acá hay una captura de pantalla del Mesquite mostrando, bueno, en columnas las características, en las filas las terminales a nivel de especie. También la idea es que sea fácil de codificar, reproducir. Estamos incluyendo, es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero estamos en vías de incluir, por ejemplo, fotografías para cada característica o esquemas. Acá, por ejemplo, tenemos diferentes estados de una característica del oído interno de los arcosauromorfos. Y en 2016 iniciamos con esta matriz, resultado de mi tesis doctoral. Tenía 81 especies y 600 caracteres. A lo largo del tiempo se fueron sucediendo modificaciones iterativas de este conjunto de datos por parte de personas que trabajan conmigo, también externas que han utilizado este conjunto de datos para poner a prueba las relaciones de parentesco de sus propias especies que han ido encontrando. Y bueno, también ha habido un trabajo que he hecho de curatoría de este conjunto de datos para evitar que la genealogía del conjunto de datos se vaya ramificando y poder ir integrando los diferentes caracteres, codificaciones y especies en una sola línea de matrices filogenética. Actualmente la matriz de datos filogenética está compuesta de 236 especies y 918 caracteres. El objetivo final, que calculo tal vez lo podamos alcanzar en más o menos 15 años, es poder contar con una matriz compuesta de entre 450 y 500 especies, dependiendo de cuántas especies vayamos encontrando en estos 15 años, que por como viene la mano pueden ser muchas, y aproximadamente 1500 caracteres. Ahora bien, a partir de este conjunto de datos ya habíamos realizado algunos análisis macroevolutivos cuantitativos. Por ejemplo, en este trabajo que revisamos una especie de la India, realizamos un análisis de disparidad de los dientes de los arcosauromorfos, mostrando
la gran diversidad de morfologías dentales que tiene el grupo, y también algunos análisis de disparidad morfológica de todo el esqueleto y de tasas evolutivas a lo largo del tiempo. Ahora bien, contando con una matriz filogenética en la cual ya tenemos un muestreo realmente muy bueno de los primeros 30 millones de años de historia evolutiva de los arcosauromorfos después de la extinción de fines del Pérmico, me pareció que era un buen momento para empezar a hacer algunos análisis más en detalle para caracterizar las dinámicas macroevolutivas de los arcosauromorfos en el periodo Triásico. Algunos trabajos me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, este trabajo analiza la radiación adaptativa de un grupo de anuros y lo que hace es ver la interacción entre tasas de diversificación y tasas morfológicas para poder desentrañar si existían modelos de radiación adaptativa, de radiación adaptativa no vinculada a la morfología o radiaciones no adaptativas. Entonces, me pareció que era una buena idea intentar aplicarlo para los arcosauromorfos tempranos y también sumado a algunos avances metodológicos que hemos hecho recientemente. Entonces, a continuación, lo que vamos a ver es estimaciones de las tasas evolutivas morfológicas para los arcosauromorfos, estimaciones de las tasas de especiación y de disparidad morfológica. Para empezar, en lo que respecta a las tasas evolutivas, originalmente el concepto de cambio morfológico a diferentes velocidades ya proviene del libro de Tempo and Mode in Evolution de Simpson, en donde, por ejemplo, él propone que al cambiar a diferentes zonas adaptativas, ese cambio se tendría que haber producido a una mayor velocidad que cuando las especies ya se encuentran en estas zonas adaptativas. Y así con diferentes conceptos. Recientemente hemos realizado algunos análisis de tasas evolutivas, pero siempre utilizando métodos probabilísticos, como por ejemplo inferencia bayesiana o maximum likelihood. Pero con Diego Paul empezamos a ver algunos problemas de estas estimaciones con métodos probabilísticos en lo que respecta al registro fósil. Como saben, el registro fósil es sesgado, tenemos mucha cantidad de entradas faltantes y los métodos probabilísticos muchas veces tienen problemas para poder actuar adecuadamente frente a tanta cantidad de entradas faltantes. Por ejemplo, este es un análisis que hicimos hace algunos años de tasas evolutivas a lo largo del tiempo, en donde se usa maximum likelihood y las tasas evolutivas se dividen por la cantidad de caracteres observables en las especies, como una forma de intentar corregir frente a especies que son muy completas o especies que se conocen por fósiles muy fragmentarios. Sin embargo, en un trabajo que publicamos recientemente con Diego, vimos que las especies que eran muy fragmentarias tenían tasas evolutivas muy altas. Y esto es porque se dividían por números muy bajos, debido a que tenían poca información observable. Entonces acá claramente teníamos un sesgo. Después, con inferencia bayesiana, también había sesgos, como por ejemplo tasas evolutivas muy altas en ramas muy largas. Acá, por ejemplo, son tasas evolutivas para el miembro anterior de los abelisaurios, y justamente acá tenemos una parte del árbol donde no se conocen miembros anteriores. Entonces, el método probabilístico acá claramente estaba teniendo problemas a la hora de trabajar con entradas faltantes. Entonces, lo que se nos ocurrió fue proponer un método para estimar tasas evolutivas en un contexto cladístico. Básicamente, necesitamos una hipótesis filogenética, la topología, o sea, el árbol, y la optimización de los caracteres. Esta topología la tenemos que calibrar temporalmente para obtener largos de rama en unidad de tiempo, en general en millones de años, y ya teniendo estos datos, en forma muy simple, lo que hacemos es dividir la cantidad de transformaciones por el tiempo.
Y esto se hace para cada rama y para cada árbol filogenético. Algo que es muy importante considerar es que tenemos entradas faltantes. Y cuando tenemos entradas faltantes se producen ambigüedades en la optimización. Entonces el script de TNT que hicimos, que se llama Able Rates, lo que hace es realizar réplicas con diferentes posibilidades de optimizaciones para estas ambigüedades y luego devuelve las tasas evolutivas para cada rama, promedio, máximas y mínimas. El output de TNT que se genera da las tasas evolutivas para cada uno de los árboles más parsimoniosos y también para un consenso estricto. Con este output se puede utilizar como input para una serie de funciones que escribimos para R, en las cuales como resultado final, como output, se generan gráficos automatizados en los cuales tenemos las tasas evolutivas en la filogenia y también tasas evolutivas a lo largo del tiempo. Haciendo algunas simulaciones para ver que esta metodología tiene sentido, agarramos una matriz de invertebrados, de cardítidos, de bivalvos, que es muy completa, y le introducimos entradas faltantes, siguiendo un modelo exponencial. Y en el caso de las ramas terminales, o sea, a nivel de especie, lo que vimos que al introducir entradas faltantes, por ejemplo, un 20%, manteníamos una buena correlación entre las tasas evolutivas originales y las simuladas, pero ya al tener 40% de entradas faltantes, esta correlación bajaba a 0,7. Al introducir 50%, bajaba a 0,6 y así sucesivamente, perdiéndose completamente el patrón original. Esto parecía bastante negativo. A su vez también los valores absolutos decaían en 2 o 3 órdenes de magnitud en comparación al original. Pero cuando analizamos las ramas internas, el patrón cambiaba completamente. De hecho, ya introduciendo 80% de entradas faltantes, o sea, un conjunto de datos realmente que contenga, por ejemplo, especies muy, muy fragmentarias, retiene un 0,7 de la correlación entre las tasas originales y las simuladas. Y a su vez también los valores absolutos no disminuyen tanto en comparación con las ramas terminales. También exploramos con las simulaciones cómo afectaban las entradas faltantes a los patrones a lo largo del tiempo. Y como ven, aunque agregamos una gran cantidad de entradas faltantes, 20%, 40%, 50%, 65% y 80%, el patrón original se mantiene muy similar en todas las simulaciones. Entonces, bueno, esto actuó como una validación del método y parece ser robusto frente a grandes cantidades de entradas faltantes. Entonces, ahora, aplicado a los arcosauromorfos del Permo-Triásico, acá tenemos los resultados de las tasas evolutivas morfológicas para el grupo. Como ven, tenemos tasas bastante altas en el origen del grupo y también en estos clados más cerca del grupo corona. Y a su vez, a lo largo del tiempo tenemos un pico de tasas cerca del origen del grupo, luego un aumento hacia el límite permotriásico y luego una estabilización y leve disminución gradual. En el caso de la diversidad filogenética, que es la suma de la cantidad de especies más linajes fantasmas, tenemos un incremento muy marcado hacia el límite permotriásico y luego una estabilización y leve disminución. Cabe mencionar que estas disminuciones a partir de los 230 millones de años aproximadamente se deben a que el muestreo del árbol filogenético todavía no es tan exhaustivo y es en lo que hay que trabajar en los próximos años. Entonces nos vamos a enfocar principalmente en los primeros 30 millones de años de evolución de los arcosauromorfos luego de la extinción masiva. En el caso de las tasas de especiación, se calcularon con el logaritmo natural de la riqueza para cada clado, dividiéndolo por el biocrón de ese clado, o sea, la duración entre el primer dato de aparición y el último. Entonces,
graficando ambas tasas para cada uno de los clados de la filogenia, obtenemos este gráfico, en el cual decidí dividirlo con cuantiles del 66% y 33% para poder discriminar entre tasas morfológicas altas, tasas morfológicas promedio y tasas morfológicas bajas, y a su vez en forma análoga con las tasas de especiación. Y acá vemos particularmente aquellos clados que tuvieron tasas tanto morfológicas como de especiación particularmente altas. Cuando graficamos en la filogenia estos clados de tasas evolutivas altas, tanto morfológicas como de especiación, son los puntos amarillos, y en particular en lo que respecta a los clados de mayor nivel, o sea, los que incluyen a algunos de los grandes linajes de arcosauromorfos, vemos en particular que están restringidos a 2 eventos. Estos 2 eventos en particular corresponden a un clado que se llama Eucrocópoda. Este clado Eucrocópoda lo nombré en 2016 porque básicamente estaba cansado de hablar de los arcosauriformes no proterozúquidos, no eritrozúquidos, que incluían a los arcosaurios. Entonces dije, bueno, pongo un nombre, Eucrocópoda. Eucrocópoda significa verdadera pata de cocodrilo. Y acá justamente se da un cambio muy importante en la historia evolutiva de los arcosauromorfos. Se pasa de una postura esparrancada a una postura semierecta. Acá vemos un ejemplo, una postura esparrancada como la que tiene un dragón de Komodo, un lagarto overo en la actualidad, a una postura semiesparrancada semierecta a erecta, como por ejemplo vemos en un avestruz hoy en día. Y este es un cambio evolutivo muy importante y posiblemente esté vinculado a estos eventos de diversificación tan conspicuos. También en estos clados, relacionado a la postura esparrancada versus erecta, tenemos modificaciones muy importantes en el fémur. Tenemos un cambio estructural en lo que respecta a la inserción de la musculatura caudofemoral, que es la musculatura retractora de la pata, y pasamos de tener un trocánter interno a otra estructura que se llama cuarto trocánter. Y todo esto se da en este clado que se llama Eucrocópoda. Entonces, posiblemente estas tasas morfológicas altas y tasas de especiación altas estén vinculadas a una innovación morfológica que son estos cambios de postura y de locomoción. Estas tasas altas para Eucrocópoda, no obstante, vuelven a ser bajas o vuelven a ser tasas similares a las promedio, tanto en lo que respecta a tasas de especiación como morfológicas. Como ven, acá tenemos para Neucrocópoda las tasas de especiación y las tasas de especiación para Eucrocópoda, y son muy similares. Lo mismo pasa con las tasas morfológicas. Cuando se grafican las tasas de especiación en el tiempo, vemos un patrón muy interesante en el cual tenemos tasas particularmente altas alrededor del límite permotriásico y luego una disminución de las tasas de especiación y estabilización. Esto es interesante porque la estabilización de las tasas se da en forma coetánea a la estabilización de los ecosistemas luego de la extinción de fines del Pérmico. En la curva de uno de los isótopos de carbono, que es un buen proxy paleoclimático, vemos cómo alrededor del Permotriásico teníamos grandes disrupciones climáticas a nivel global y luego una estabilización. En este momento vuelven los bosques, se recuperan las redes tróficas y tenemos este momento de estabilización también, al menos de las tasas evolutivas para arcosauromorfos. En el caso de las tasas morfológicas no vemos un patrón tan claro. Vemos que en la base de los arcosauromorfos había tasas morfológicas muy altas y luego alrededor del límite permotriásico y en el Triásico temprano y medio tenemos valores bastante dispares. Ahora bien, hablamos de los Eucrocópoda como un evento de altas tasas
para un clado de alto nivel taxonómico. Y en el caso de los linajes más pequeños, tenemos 6 eventos que se recuperan con tasas evolutivas altas. Uno es el caso de los rincosaurios, que tenían un aparato bucal muy modificado, realmente muy diferente a otros reptiles. Tenemos el caso de los eritrosúquidos, que fueron las primeras formas grandes predadoras de arcosauromorfos, con cabezas desproporcionadamente grandes. Tenemos el caso de los dosbuélidos, con hábitos de vida muy dispares, algunas formas acuáticas, otras terrestres, algunas con cabezas más chicas, otras con cabezas gigantes como Proterocampsa. También tenemos el caso de los paracrocodilomorfos y Poposauroidea, que también tenemos una gran diversidad morfológica y una gran cantidad de especies. Los afanosaurios, que están en la base del linaje que conduce a dinosaurios y aves, con una serie de modificaciones que conducen hacia el origen de dinosaurios. Y luego el grupo de los plateosaurios, que ya estamos dentro de dinosauria y fue un grupo muy diverso a fines del periodo Triásico. Entonces, bueno, acá tenemos 6 grupos, los cuales podríamos considerar que potencialmente representaron relaciones adaptativas dentro de la gran diversificación de los arcosauromorfos en el Triásico. Y a su vez estos grupos también muestran una disparidad dental muy grande, lo cual también es coherente con pensar estos grupos como que hayan sufrido una relación adaptativa durante el periodo Triásico. Cuando graficamos las dinámicas macroevolutivas para todo arcosauromorfa, vemos que realmente hay una gran diversidad, no hay patrones muy claros. Y en el caso que agrupáramos diferentes linajes de arcosauromorfos dentro de los grandes linajes, de los grandes clados que hoy en día se consideran monofiléticos, vemos que el patrón un poco se diluye. Por ejemplo, los rincosaurios ya nos recuperamos como potencialmente un clado que sufre una relación adaptativa, sino un clado con tasas promedio. Por eso parece que es bastante interesante considerar las tasas morfológicas y de especiación clado a clado y no tanto discretizar a priori a los análisis en grupos taxonómicos. Y finalmente, para cerrar esta parte, lo que hice fue segregar en 4 categorías diferentes, con tasas morfológicas altas, bajas, y ver cómo fue la contribución a la riqueza taxonómica y a la diversidad morfológica. Y como ven, también no hay un patrón muy claro, sino que, por ejemplo, los casos de altas tasas morfológicas y de especiación que se corresponderían potencialmente a una relación adaptativa, estos eventos de relación adaptativa no fueron grandes conductores de riqueza taxonómica y morfológica, sino que la gran diversidad de dinámicas macroevolutivas parecen haber contribuido en forma bastante similar a toda la diversificación que tenemos de arcosauromorfos triásicos. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo del grupo en naranja, que incluye altas tasas morfológicas y altas tasas de especiación, y que engloba gran parte de la diversidad morfológica de todos los arcosauromorfos de ese momento. Pero lo mismo sucede para los otros grupos con diferentes dinámicas macroevolutivas. Ahora bien, pasando a la segunda parte de la charla, voy a hablar de algunos avances que hemos estado haciendo sobre el origen de pterosaurios y dinosaurios. Primero, centrándonos en pterosaurios, son un grupo muy carismático, muy conocido, salen películas peleándose contra vaqueros. Y es un grupo enteramente mesozoico, aparece en el Triásico y se extingue junto con los dinosaurios navianos a fines del periodo Cretácico. Los primeros pterosaurios conocidos que se han encontrado están muy bien preservados, mostrando el plan corporal de los pterosaurios en forma muy detallada. Pero las primeras interpretaciones que se hicieron del grupo no fueron del todo similares a lo que tenemos hoy en día. De hecho, fueron interpretados más similares a murciélagos,
incluso con genitales externos y orejitas. Acá tenemos. Pero rápidamente, gracias por ejemplo a los trabajos de Georges Cuvier, llegamos a un entendimiento del plan corporal de los pterosaurios muy similar al que tenemos en la actualidad. Esta reconstrucción es de 1901, esta es una reconstrucción de hoy en día. Pero ¿cuál era el gran problema que teníamos con los pterosaurios? Los pterosaurios aparecen en el registro fósil como pterosaurios, ya con las alas formadas por el cuarto dedo de la mano, hipertrofiado, sosteniendo el ala membranosa, una gran cantidad de modificaciones en toda la anatomía que suponemos que están relacionados al vuelo activo. Entonces tenemos un plan corporal totalmente modificado, muy diferente al de otros reptiles. Entonces el origen de pterosaurios y su posición filogenética permaneció como un enigma durante aproximadamente 200 años. Un caso similar a lo que sucede con las tortugas. Por ejemplo, se ha propuesto a los pterosaurios que eran formas que se encontraban por afuera del grupo corona de diápsidos. Se ha propuesto a los pterosaurios también como miembros muy tempranos de los arcosauromorfos. Otros investigadores han propuesto que los pterosaurios se encontraban cerca de la base de este clado que les comentaba Eucrocópoda. Y la posición más consensuada era que pertenecen al linaje de arcosaurios que conduce a las aves. Esta última posición, que durante los últimos 30 o 40 años ha sido la más consensuada, también tenía el problema de un gran linaje fantasma entre los dinosauromorfos más antiguos conocidos y los primeros pterosaurios, un linaje fantasma de aproximadamente 28 millones de años. Ahora bien, mientras estábamos estudiando un grupo bastante particular de reptiles triásicos, que son los lagarpétidos, que originalmente se han encontrado en el Parque Nacional Talampaya, de forma media inesperada empezamos a encontrar pistas sobre el origen de los pterosaurios. Esta es una foto del Parque Nacional Talampaya, para que vean al lugar donde usualmente hacemos trabajos de campo cuando había plata. Y en los años 60, 70, dos paleontólogos, uno norteamericano, Alfred Romer, y José Bonaparte, paleontólogo argentino, que en ese momento se encontraba en el Lillo, realizan numerosos trabajos de campo en esta unidad. Y encuentran un animalito, un reptil chiquitito, al cual Romer lo acuña como Lagarpeton chanierensis, el cual en ese momento era conocido solamente por cadera, algunas vértebras y una pata. De ahí se desprenden varias publicaciones de Romer y Bonaparte. Y hasta hace relativamente poco teníamos a los lagarpétidos solamente representados por una especie de Lagarpeton y dentro del linaje que conduce hacia los dinosaurios, o sea, como un precursor de los dinosaurios. Sin embargo, a partir del siglo XXI se han empezado a encontrar una gran cantidad de restos que se han ido refiriendo a Lagarpétide. Restos incluso craneanos, por ejemplo en América del Norte y Madagascar, manos, restos craneanos, tanto en Brasil como en Argentina, en formación Chañares. Este en particular apareció en un bochón que estaba acá en el Lillo, colectado originalmente por Bonaparte, y cuando lo repreparamos aparecieron varios huesos craneanos, entre ellos este dentario. Y también dentro de los restos craneanos han aparecido cajas craneanas que nos han permitido reconstruir las partes blandas, que son correlatos de la morfología del oído interno y del cerebro de estos animales, al cual voy a volver un poquito después. Y en el caso de los dentarios, vimos morfologías de los dientes realmente muy llamativas, que eran realmente inesperadas para un reptil de esta posición filogenética. Sumando todos estos descubrimientos en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, Madagascar, Brasil, Argentina, por primera vez pudimos obtener un conocimiento bastante acabado de la morfología general de un lagarpétido. Y era bastante diferente a lo que pensábamos que podía ser. Y lo más llamativo es que empezaron a aparecer
muchas características compartidas con pterosaurios. Por ejemplo, vean acá el fémur de un lagarpétido, de un pterosaurio. Esta cabeza femoral en forma de gancho, durante 50 años se la consideró como una característica única de los lagarpétidos. Bueno, revisando pterosaurios también la tenemos presente. La morfología de los dientes, vean, un pterosaurio y un lagarpétido, muy similar. Una persona edéntula en el dentario anterior, también presente en pterosaurios. Fusión de los huesos del tobillo. Alargamiento de los metacarpianos de la mano. En fin, una gran cantidad de características que nos llevaron a revisar la posición filogenética de los lagarpétidos en la matriz que les mostraba antes del proyecto de Arcosauromorphos. Y recuperamos con muy buen soporte a los lagarpétidos como taxón hermano de los pterosaurios. Y en particular, algo muy interesante es que el oído interno de los pterosaurios se parece mucho al de los lagarpétidos. Acá hay un análisis de morfometría geométrica tridimensional de los oídos internos de reptiles y vemos que los lagarpétidos y pterosaurios se encuentran en la misma región del morfoespacio. Y a su vez, volviendo a las reconstrucciones del cerebro de pterosaurios y lagarpétidos, vemos en particular esta estructura que se llama flóculo, que es una proyección del cerebelo, el cual es una estructura que es vital en controlar los movimientos reflejos oculomotores, por ejemplo, y que usualmente lo tenemos documentado en formas voladoras, trepadoras, y bueno, los lagarpétidos ya tenían presente esta característica. Y en particular el flóculo, de gran tamaño, previamente se había dicho que era una adaptación que había aparecido para el vuelo activo. Bueno, en el caso de los lagarpétidos no eran formas voladoras y ya tenían desarrollado este flóculo de gran tamaño. El tema era, ¿qué nos podía estar indicando esto? En 2022, un par de años después de esta publicación que les contaba antes, se comunica un colega de Brasil, Rodrigo Müller, que en el sur de Brasil habían encontrado un nuevo lagarpétido bastante completo. Y tenía gran parte del brazo preservado, con garras fuertemente curvadas. Y haciendo algunos análisis discriminantes filogenéticos, que ya era un conjunto de datos que se venía trabajando previamente, claramente vimos que esta morfología de las garras, de las unguiales, no se correlacionaba con una locomoción estrictamente terrestre. Y a su vez varias características de la cadera también sugerían que los lagarpétidos posiblemente fueran formas escansoriales, o sea, formas que tienen la capacidad de trepar y posiblemente trepar árboles. Y una de las características más llamativas que vimos de esta nueva especie que le pusimos Venetoraptor es que tenía un pico déntulo, ahí este es el premaxilar, bastante similar a algunos dinosaurios y aves que tenemos documentados, pero que recién 80 millones de años más adelante iban a desarrollar picos similares. Para que vean, Venetoraptor y otros lagarpétidos no eran formas de gran tamaño. Acá hay un montaje que hicimos del esqueleto de Venetoraptor y vemos las manos de gran tamaño, el piquito déntulo, las patas gráciles, este plan corporal que ahora conocemos de los lagarpétidos. Hicimos una nueva filogenia, Venetoraptor dentro de los lagarpétidos, y dando todavía más soporte a la hipótesis de que son el grupo hermano de los pterosauria. Y lo interesante es que realizamos un análisis de disparidad morfológica y vimos que dentro de los precursores de tanto pterosaurios como dinosaurios, su disparidad morfológica era mayor que la de los dinosaurios triásicos e incluso similar o mayor al de los pterosaurios. Entonces, previamente se había considerado que la gran diversidad morfológica de los Avemetatarsalia, este grupo que conduce a las aves, era consecuencia de la diversificación de dinosaurios y pterosaurios, pero en realidad, en base a todos estos precursores de dinosaurios que venimos descubriendo en los últimos 30 años, ahora vemos que los dinosaurios y pterosaurios en realidad son sobrevivientes de un pool de diversidad morfológica mucho mayor.
Y con respecto a los dinosaurios, volvemos a Talampaya, en la provincia de La Rioja, y Bonaparte y Romer habían encontrado en los 60-70 dos reptiles chiquititos, uno Lagosuchus, otro Leusuchus, que daban pistas sobre el origen de dinosaurios, pero eran formas todavía muy fragmentarias. Más recientemente se han encontrado principalmente en África y en Polonia precursores de los dinosaurios más completos, pero, por ejemplo, todavía conocemos bastante poco de la anatomía craneana, y a su vez estas formas mostraban una dentición y una forma general craneana bastante especializada, lo cual nos complicaba para entender cómo pudo haber sido el dinosaurio ancestral. En el Parque Talampaya venimos realizando campañas como parte del Archosauriform Research Group desde 2011, y tuvimos la suerte de empezar a encontrar restos muy completos y de una preservación exquisita de una de estas especies de Leusuchus admixtus. Estos son los niveles de donde salen los materiales. Y acá hay una fotito rápida de alguna de las planchas de materiales que tenemos hoy en día, en donde hay una gran cantidad de huesos, tanto craneanos como postcraneanos. Acá tenemos algunos de los huesos craneanos, tenemos algunos cráneos parciales, incluso se preserva el anillo esclerótico. La preservación es realmente muy muy buena. Y a partir de estos materiales pudimos lograr el primer cráneo completo y tridimensional de un precursor de los dinosaurios. Todo este cráneo de acá está basado en huesos que tenemos, no hay reconstrucción, lo cual nos posibilita poder evaluar una gran cantidad de caracteres que previamente no se conocían. Y a su vez también, en lo que respecta al postcráneo, también tenemos una gran cantidad de elementos, y hoy en día Leusuchus, con todos estos materiales, pasa a ser el precursor de los dinosaurios más completo que se conoce. Acá tenemos una reconstrucción preliminar del esqueleto de Leusuchus. Hace un par de meses encontramos una mano, así que hay que cambiar esto. Es bastante diferente. Y bueno, realizamos un análisis preliminar filogenético y Leusuchus nos dio como el taxón hermano de los dinosaurios, lo cual, más allá de la completitud de Leusuchus, también abre un panorama muy interesante para entender cómo era la morfología del ancestro en común de los dinosaurios. Preliminarmente realizamos algunos análisis morfogeométricos, tanto de cráneo como de algunos elementos postcraneanos. Y lo que recuperamos fue que el cráneo de Leusuchus, que se encuentra por aquí, se encuentra en una región del morfoespacio junto con algunos de los dinosaurios más antiguos y con la forma estimada para el ancestro en común de los dinosaurios. En el caso del postcráneo se encuentra más alejado de los primeros dinosaurios. Y cuando optimizamos las tasas evolutivas en base a las configuraciones morfogeométricas, vemos que justo en el clado que incluye a los dinosaurios, a Leusuchus, tenemos una aceleración de las tasas evolutivas, pero no así en el caso del fémur, y también se da lo mismo con otros elementos postcraneanos. Esto que nos dice que el cráneo tipo dinosauriano apareció primero y luego se adquirió el postcráneo tipo dinosauriano con las características, algunas de ellas que vemos en las aves actuales. Entonces, a modo de conclusión, podemos concluir que las tasas evolutivas, las tasas de especiación altas, se estiman para alrededor del límite permotriásico y luego disminuyen y se estabilizan. Algo similar a lo que mostraba Dean en su conferencia con respecto a diferentes grupos de animales. Después tenemos altas tasas morfológicas y de especiación para este clado llamado Eucrocópoda, el cual podemos inferir en base a estas modificaciones del aparato locomotor, del miembro posterior, que pudo haber estado ligado a una innovación clave, a una novedad morfológica clave, en un contexto de oportunidades ecológicas abiertas por la extinción masiva de fines del Pérmico. A su vez también tenemos altos niveles de especiación y de tasas morfológicas para 6 clados diferentes de arcosauromorfos, 6 clados menos inclusivos,
pero estas altas tasas de especiación y altas tasas morfológicas parecen no estar involucradas o ser conductoras principales de la gran diversidad tanto taxonómica como morfológica que tenemos en los primeros arcosauromorfos. Luego tenemos que los dinosaurios y pterosaurios son formas sobrevivientes de un gran pool de diversidad morfológica que evolucionó entre sus precursores y que algunos de los rasgos neuroanatómicos que previamente habían sido considerados como vinculados al origen de vuelo activo en pterosaurios, en realidad ya habían aparecido entre sus formas precursoras. Y que el cráneo tipo dinosauriano evolucionó a tasas evolutivas altas y previamente a numerosos caracteres postcranianos que definen al grupo. Bueno, quiero agradecer a una gran cantidad de gente, puse obviamente algunos, mucha gente ha contribuido en forma directa o indirecta a la construcción de la matriz filogenética del proyecto, como así también a otro tipo de análisis o desarrollos metodológicos como el de las tasas evolutivas. Y bueno, a los organizadores de este congreso, estamos en una situación política bastante complicada para la ciencia y la tecnología en el país, así que bueno, me imagino el gran esfuerzo que tiene que haber sido organizar este congreso. Y bueno, a diferentes fuentes de financiamiento que nos han ayudado en los últimos años y esperemos que bueno, vuelvan, como en el caso de la agencia, algún día. Así que bueno, les agradezco por escucharme, espero que les haya interesado y no sé si hay tiempo para preguntas. Muchas gracias, Martín. Sí, claro, tenemos tiempo para preguntas. Les recordamos que la conferencia de Martín ha sido transmitida, está siendo transmitida a la sede de Guatemala, al Congreso Mesoamericano de Biología Evolutiva. Primero vamos a abrir las preguntas acá y luego le vamos a dar la palabra a los colegas que están escuchando atentamente la transmisión. ¿Preguntas? Por ahí, muy bien. Hola, muy buena tu presentación. Yo quería preguntarte, el clado Eucrocópoda que propusiste, ¿son los mismos que los definidos como crurotarsi o todos los crocópodas son crurotarsi? Es decir, ¿tienen articulación crurotarsal? Bueno, todos los crurotarsi son eucrocópoda. De hecho, eucrocópoda, la paloma que vemos cuando salimos en la calle, es una eucrocópoda. Y también todos los cocodrilos. Incluye a las formas de grupo corona de Arcosauria y también a algunas formas totalmente extintas que se diversificaron mucho en el Triásico. Ahora, en lo que respecta al tarso crurotarsal, algo que vimos en los últimos 10 años que es muy interesante, es que el tarso crurotarsal lo tienen el grupo de los cocodrilos, pero también lo tienen los precursores de los dinosaurios. O sea, el tarso tipo crurotarsal no es hoy en día único de los crurotarsi, sino que se adquirió ancestralmente en Arcosauria, lo cual, bueno, es medio confuso porque hay formas que no son crurotarsi que tienen tarso crurotarsal, pero bueno, al ir ampliando el registro fósil empezamos a ver este tipo de cosas que realmente eran inesperadas. Y recién el tarso mesotarsal que tienen los dinosaurios y las aves aparece dentro de dinosauria. Ah, muy bien, qué interesante. Y una última pregunta más. Lo que encontraron sobre el cráneo de dinosaurios, entonces significaría que para determinar si un fósil es de dinosaurio, en vez de mirar la cintura pélvica, es ideal mirar el cráneo. O sea, entiendo que igual se trabaja con lo que se encuentre, pero ya no, la cadera no define tanto. No, sería justamente al revés, porque Leusucus, que no es un dinosaurio, es un precursor de los dinosaurios, tiene un cráneo tipo dinosauriano. Muchas de las características, por ejemplo, la cabeza femoral bien dirigida hacia interno y abajo, que tienen, por ejemplo, las aves hoy en día, esa sí es una característica que hoy en día sigue siendo sinapomorfía de dinosauria. En cambio, Leusucus tiene un cráneo tipo dinosauriano, pero un fémur todavía más similar a otros arcosauriformes. Muchas gracias.
De nada. ¿Otra pregunta? Por allá. Ay, voy primero acá. Pero seguís en la fila. Es la justicia del ojo que vio más rápido. Buenas tardes, gracias por la charla. Y bueno, es un poco respecto a los análisis. Por ejemplo, cuando menciona que en las filogenias que hay caracteres faltantes y que cuando se simula el quitar caracteres, de pronto la historia ya pareciera no estar completa. Mi pregunta va en relación al ADN antiguo, por ejemplo, cuando se encuentra de plantas en México, en vasijas, semillas de las plantas que dieron origen a algunos linajes, de pronto se hacen reconstrucciones basadas en DNA antiguo, pero no solamente faltan clados, sino que también el DNA pues no viene íntegro, viene roto, ¿no? Y entonces en los felinos igual pasa lo mismo, hay grupos que no se tienen de pronto acceso a huesos que sí pueden tener DNA roto, y con eso se hacen pues filogenias y algunas conclusiones, ¿no? En algún artículo incluso se estipulaba que ya no se tenía certeza del origen del maíz, si era peruano o de la zona mesoamericana de México. Entonces, digamos, ¿qué opina respecto a esas filogenias con DNA antiguo? Gracias. Bueno, me parece que es una herramienta que si está disponible, obviamente que hay que usarla y bienvenida, pero estamos hablando de lo que vos decías, de registros de cuánto tienen de antigüedad. 25 millones. No, acá estamos hablando, y ya viene degradado, bueno, con todos los problemas que conocemos, acá estamos hablando de registros de 230 millones de años. Así que imagínate que las posibilidades de encontrar evidencia molecular que nos pueda servir para filogenia es básicamente, no diría nula por las dudas, pero básicamente no la tenemos disponible. Ahí está, ¿se escucha? Vale, gracias por la charla. Una pregunta que me surgió viendo esto es, ¿tú crees que todo el mejor sampleo que hay de arcosauromorfos y su morfología podría ayudar, sin encontrar fósiles del origen de las tortugas, a posicionar mejor su cercanía con arcosauromorfos? ¿O hay caracteres de arcosauromorfos que uno pudiese encontrar en tortugas o cosas de ese estilo? Siempre me interesó mucho el origen de tortugas y de hecho estuve estudiando algunas tortugas triásicas cuando tuve la posibilidad, en busca de caracteres de arcosauromorfos, y no encontré nada. No, alguna que otra cosa, pero no se parecen en nada a un arcosauromorfo. Hay varias filogenias morfológicas que están dando resultados congruentes con filogenias moleculares, recuperando las tortugas, como ya sea taxón hermano de Arcosauria o también taxón hermano de Lepidosauromorpha, pero al menos en lo que respecta a la morfología, me parece que los arcosauromorfos no podrían estar ayudando demasiado para esclarecer el origen. Gracias, Martín. Ahora, si les parece, abrimos las preguntas para Guatemala. Sergio, ¿nos escuchás? Hola, Gaby. Hola. Sí, aquí los escuchamos. Bueno, lo que viene no viene del más allá, viene de Guatemala. Viene desde el Triásico. Viene desde el Triásico. Tenés la palabra, Sergio. Adelante. Muchas gracias, Martín. Pues primero felicitarte por la charla, estuvo bastante interesante, montón de trabajo. Pues aquí hoy, pues nosotros igual tuvimos algunas charlas, tuvimos una sesión de pósters y pues tenemos aquí bastantes estudiantes que escucharon tu charla, están creo que ansiosos por hacerte preguntas, entonces voy a ver si alguien tiene alguna. Aquí vamos. Muchas gracias, Martín. Soy Giovanni de México. Primero felicitarte y agradecer por la charla. Me ha parecido una charla espectacular. Me parece que pues muestras pues los resultados de una investigación pues que ha sido fruto de un esfuerzo colectivo de años y años y años. Entonces
Me parece pues maravilloso, maravilloso, y ver los resultados que se han pues obtenido. Primero con los arcosauromorfos, con entender un evento de radiación evolutiva o de radiación adaptativa que pues previamente pues estaba como que overlooked en el registro fósil, porque pues antes hablábamos pues de radiaciones adaptativas en el registro fósil en mamíferos principalmente. Entonces en los arcosauromorfos pues me parece algo pues maravilloso que pues ilustrar a través del registro fósil pues este evento de radiación adaptativa. Y pues eso, primero pues felicitarte y agradecerte por la presentación, por el trabajo, y siento que como siempre en Paleo pues todo depende del material que tengamos disponible, pues sí, principalmente el material que tengamos disponible. Entonces, por ejemplo, no sé si se ha explorado la posibilidad de incluir modelados biomecánicos que por ejemplo puedan acompañar pues a ese estudio de la radiación adaptativa, que pueden complementar a ese estudio de la radiación adaptativa de los arcosauromorfos. Y pues dependerá, creo que del material, ¿verdad? No sé si por ejemplo pueden ser preservados bien estructuras de las patas traseras que nos puedan contar pues esa perspectiva, ¿verdad? Biomecánica, pero que no sé si se haya tomado en cuenta antes. Esa era pues una de mis principales dudas. Sí, sí, totalmente. Es extremadamente interesante. De hecho, hace poco nos salió un proyecto para estudiar la biomecánica de la locomoción y la postura en lagarpétidos y ver si nos puede dar información sobre el origen del vuelo en pterosaurios. Ver si los lagarpétidos eran formas realmente escansoriales o no. Eso nos puede dar pistas si el origen del vuelo en pterosaurios se dio desde el piso hacia arriba o desde arriba hacia abajo, que es una larga discusión que se da, por ejemplo, para el origen del vuelo en las aves. Así que sí, sin dudas, aspectos biomecánicos son importantísimos y bueno, la idea es estudiarlos en el futuro cercano. Muchas gracias. También voy a tomar la oportunidad para preguntar también depende del material, ¿verdad? Pero si hay la posibilidad de estudiar el neurocráneo y cómo ha cambiado en el linaje de los pterosaurios. Y bueno, aquí se presentan más las formas basales, pero también cómo pues las formas más derivadas de pterosaurios pues han cambiado, ¿verdad? No sé si también pues haya material que se preste para lo mismo, porque también me parece pues un punto de vista pues muy interesante, ¿verdad? Lo que contaría pues entender la evolución del neurocráneo, de canales auditivos. Sí, es interesantísimo y de hecho tenemos un trabajo en revisión actualmente sobre eso, en el cual vemos que la secuencia de cambios evolutivos que se da hacia el origen del vuelo en aves es diferente al que se da en pterosaurios. Y de hecho muchas características que se pensaban que eran adaptaciones para el vuelo en aves y en pterosaurios las tenemos en formas no voladoras. También, por ejemplo, vemos que en pterosaurios el lóbulo óptico se encuentra más ventral que en la mayoría de los reptiles y también tiene la misma posición en pterosaurios. Esta posición más ventral de los lóbulos ópticos y también del cerebelo, la proyección del flóculo, que es esta estructura del cerebelo, eran dos rasgos que se pensaban que eran adaptaciones hacia el vuelo. Bueno, en el caso de los lagarpétidos ya están presentes y nos abre toda una línea nueva para estudiar el origen de vuelo en pterosaurios y sus comparaciones con el origen de vuelo en las aves. Okay, muy interesante, muchas gracias. Bueno, y voy a tomar la oportunidad para una última. No sé si, por ejemplo, se ha evaluado antes si encaja el modelo de Early Burst, de estallido inicial, si es posible, pues, evaluar si ese modelo que es pues clásico para las radiaciones adaptativas, que pues, se hace mucho con datos neontológicos, ¿verdad? Pero no sé si hay la posibilidad de poder evaluar si encaja el modelo de Early Burst con los datos de los arcosauromorfos o datos pues sí, venidos del registro fósil de esos grupos. Sí, he realizado ajustes a diferentes modelos evolutivos, pero para clados pequeños dentro de los arcosauromorfos, como por ejemplo los rincosaurios. Pero en el caso del arcosauromorfa como todo un clado,
me parece que todavía necesitamos un registro más completo hacia fines del Triásico. Ahí me sentiría en una posición un poquito más segura como para poder ajustar modelos evolutivos para todo el clado. Ok, muchas gracias. Sorry por monopolizar el micrófono. Bueno, ¿tenemos más preguntas de allá? ¿Sergio? No sé si hay chance para una más, o cómo estamos de tiempo. Yo estoy. Sí, acá Martín acepta. Ok. Bueno, yo tenía una. Digamos, cuando presentabas las tasas de cambio evolutivo en la filogenia, me surgió la duda, por ejemplo, digamos, estás usando pues esta matriz pues bastante compleja de caracteres morfológicos. Digamos, el algoritmo, me imagino que es un algoritmo que usa TNT, toma en cuenta, por ejemplo, si llega a aparecer la modularidad en algunas partes, por ejemplo, del cráneo o de la evolución de la cadera o algo así, digamos, cómo eso se traduciría, digamos, en cambios en las tasas evolutivas que puedes calcular a lo largo de la filogenia. Bueno, es una excelente pregunta y estamos justo trabajando en eso. De hecho, al mismo tiempo que esta reunión, es la reunión de la Uli Genic en Hong Kong, y Diego Paul está presentando justamente los scripts que estamos desarrollando para TNT, que lo que buscamos es patrones de modularidad entre caracteres discretos para matrices morfológicas. Y en el caso de los arcosauromorfos todavía no lo aplicamos porque el tiempo computacional es bastante alto, pero bueno, cuando ya tengamos el script armado y estemos seguros que anda bien, ahí sí, vamos a dedicarle varios días de análisis al patrón de modularidad. Ya, perfecto. Gracias, Martín. Creo que estamos entonces. Gracias. Un aplauso para Martín. Muchas gracias, Martín. Bueno, estamos dando fin al día 3 de este congreso. Ahora, socias de las aves, recuerden que en el aula Belgrano va a ser la asamblea. Yo aprovecho para algunos recordatorios más. Hay personas que no retiraron la entrada de la fiesta, pueden ir y con el nombre van a poder pasar. Si hay alguien que quiera ir a la fiesta a sumarse, puede ir y pagar ahí también. ¿Qué más? Una muy importante. Evaluadores de premios. Necesitamos que vayan subiendo sus evaluaciones al formulario para mañana ya tener nuestros ganadores o ganadoras. Y bueno, nos vemos más tarde.